Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la Fagio. A continuación continuamos con nuestro estudio. Veremos el día de hoy la unidad 2. ¿De qué se trataba la unidad 2? Bueno, como ya lo habíamos dicho en el video introductorio, la unidad 2 desarrollará lo que se refiere a la estructura de datos propiamente dicha, ¿sí? Concepto y objeto, bien, y lo que se refiere a los array lineal, los bidimensional y los multidimensional, junto a las listas enlazadas, los punteros y enlaces. También definiremos lo que es un árbol, o mejor dicho, una estructura en árbol, en pila, en cola y en grafo. En primer lugar, definiremos estructura de datos. Bien, empezaremos diciendo que el modelo matemático lógico de una organización particular de datos recibe el nombre de estructura de datos. Bien, entonces con lo que nos debemos quedar es que una organización particular de datos está haciendo referencia a la estructura que lleva dicha organización de datos. Bien, la elección de tal o cual modelo para organizar estos datos depende de los siguientes factores. En primer lugar, debe ser lo suficientemente complejo para mostrarnos la relación entre los datos y lo que representan. En segundo lugar, la estructura debe ser lo suficientemente simple para que los datos puedan ser procesados de forma eficiente cuando sea preciso y necesario. Dentro de las estructuras de datos posibles encontramos el array. En primer lugar, la estructura de datos más simple, bien, es el array lineal. Un array lineal es una lista de un número finito de datos simples referenciados por medio de un conjunto de n números consecutivos. Bien, repetimos lo que es un array lineal. Bien, es una lista de números finitos de datos simples referenciados a un conjunto de n números consecutivos. Bien, que el n no nos distraiga con un número infinito. N está haciendo referencia a un número en particular fijo, finito. Bien, en este caso, como podemos ver, tenemos un ejemplo: 1, 2, 3 hasta n. Bien, si asignamos por otro lado el array con letras, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. Ok, sino que está escrito así porque era más práctico para mí escribirlo así, pero si ustedes quieren verlo, esto debería ser a sub 1. Bien, tenemos otra forma entonces de hacer referencia a un array lineal. Recuerden siempre que el array lineal es una lista de números finitos de datos simples, bien, que están referenciados por un conjunto
de n números consecutivos. No se van a querer olvidar de eso. Entonces esto nos hace referencia a que en este caso utilizamos una notación que se llama notación parentizada y tenemos A1, A2 hasta AN, y por corchetes tienen la misma estructura. Bien, esto sería el array lineal. Bien, hemos dicho que íbamos a ver arrays lineales, bidimensionales, ¿bien?, y multidimensionales. Este es el lineal, donde el número n, en A sub n, recibe el nombre de índice. Bien. Bueno, y si ustedes quieren al A le dicen variable subindicada. Bueno, las notaciones parentizadas o con corchetes que acabamos de ver son las que se utilizan para las computadoras, ya que los lenguajes de programación no suelen permitir letras con subíndices. ¿Okay? Eso significa que esto que nosotros acabamos de ver no lo lee la máquina, por tanto lo que lee es este formato parentizado y con corchete. ¿Bien? Entonces lo usan las computadoras. ¿Bien? Está mal ubicado este punto ahí. Bien, ok. He aquí un ejemplo de un array lineal al que llamaremos estudiantes, que consta de los nombres de 7 estudiantes. Bien, ahí tenemos entonces Juan Arnau es el primero, Federico Bodo o Budu, no, ese es Bodo, es el segundo, y así hasta Ricardo Villegas, que es el séptimo. Los arrays lineales reciben el nombre de arrays unidimensionales. Bien, vamos a ver, vamos a marcar esto así. Bien, estos son los arrays lineales, ¿no? Entonces los arrays lineales reciben el nombre de arrays unidimensionales, debido a que cada elemento del mismo se refiere a través de un solo subíndice. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Fíjense ustedes que en este caso nosotros estamos hablando de Juan Arnau y su subíndice asociado es el 1. Si nosotros nos imaginamos al nombre Juan Arnau como la letra A que habíamos visto al inicio, esto sería el A sub 1. ¿Ok? Entonces por eso dice que cada elemento del mismo se refiere a través de un solo índice. ¿Qué hay con los arrays bidimensionales? ¿Bien? Un array bidimensional es una colección de datos pertenecientes a una misma entidad, donde cada elemento hace referencia, es referido mejor, ¿sí?, por dos índices. ¿Ok? Tales arrays reciben el nombre de matrices en matemáticas y de tablas en aplicaciones comerciales. Bueno, de forma análoga se definen los arrays multidimensionales. Ok, ¿qué es lo más importante del array bidimensional? Vamos a ilustrarlo con la forma, vamos a visualizar, mejor dicho, con la forma de una matriz. En una matriz nosotros tenemos una serie de elementos que se encuentran ubicados en posiciones distintas
ordenadas, ya sea que ustedes quieran verlo de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, en filas o columnas, bien, y estos están ubicados a través de su índice. Eso significa que si yo encuentro el elemento fuera de la matriz, pero tiene los subíndices, yo tranquilamente puedo ubicarlo en la matriz. Bien, entonces lo que nos debe quedar en claro es que un array bidimensional, bien, es una colección de datos que pertenecen a una misma entidad. Bien, y cada elemento se referencia por dos índices. En el unidimensional o en el lineal, lo último que habíamos dicho era que cada elemento se referencia con un solo índice. En este caso lo hace con dos. ¿Ok? Y aquí el array bidimensional. Muy bien. Entonces, ¿qué hay sobre los ejemplos? Fíjense ustedes, una cadena de 7 sucursales compuesta por 3 depósitos cada una puede representar sus ventas mensuales como se mostrará a continuación. Fíjense ustedes que estamos nosotros referenciando el orden de la información de los datos que nosotros tenemos por estos índices. Bien, entonces tenemos ventas en la sucursal 1, depósito 1, bien, ventas en la sucursal 1, depósito 2, bien. En definitiva, nosotros tenemos 7 sucursales y 3 depósitos. Eso significa que si nosotros viéramos desplegados toda esta tabla, deberíamos ver 3 veces 1, 3 veces 2, 3 veces 3 en la primera fila, y en la segunda 1, 2, 3. Acá sería 2, 1, 2, 3. Luego seguiría 3, 1, 2, 3, ¿bien? Etcétera. Ok. Entonces, estos datos pueden almacenarse en una computadora utilizando un array bidimensional en el que el primer índice representa una sucursal y el segundo un depósito. Muy bien. Aquí podemos ver cómo se hace esto. Fíjense que decimos que el tamaño del array para nuestro ejemplo es de 7. Bien. Porque son 7 las sucursales. Por 3, porque son 3 los depósitos. Bien. Eso nos hace ver que nosotros tenemos 7 filas, podemos ver 1, 2, bla bla, hasta 7, y 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, y de esta manera hemos estructurado en una matriz de 7 por 3 la información de la sucursal. Esto es entonces lo que constituye un array bidimensional. Multidimensional ya tendría 3 subíndices. ¿Ok? A continuación veremos entonces las listas enlazadas. Supongamos
que un concesionario de automóviles mantiene un archivo donde cada registro contiene el nombre de un cliente y su correspondiente vendedor. Bien, he aquí el ejercicio del que estábamos hablando. Bien, tenemos entonces el concesionario de automóviles, ¿bien?, y el archivo donde cada registro contiene el nombre de un cliente y su correspondiente vendedor. En este caso, Antonietti tiene como vendedor a Lozada. Bien, Brizuela a Venturi, Carreño a Palacios, Dávila a Lozada nuevamente. He aquí la situación. Hemos llenado para los 9 clientes 9 campos que hacen referencia a los vendedores. Sin embargo, cada vendedor tiene más de un cliente. Claramente este archivo puede ser almacenado en una computadora por medio de una tabla compuesta por 2 columnas con 9 nombres cada una. Sin embargo, esta puede no ser la forma más útil de almacenar los datos que nosotros tenemos. Almacenar los datos mediante 2 arrays separados es una alternativa. Entonces, en uno se podría almacenar los nombres de los clientes junto con una entrada llamada puntero, que nos indicaría la localización del vendedor correspondiente, y estos estarían almacenados en un segundo array, como veremos a continuación. Fíjense ustedes que hemos cambiado la forma de presentar la información. Esto nos permitirá ahorrar espacio en nuestro ordenador. El espacio, si es poca información, es como que no tiene mucho sentido. Bien, pero es importante que nosotros sepamos las alternativas que tenemos. Fíjense que tenemos aún 9 columnas. Bien, pero la información es mucho más reducida. He aquí, por ejemplo, el campo puntero al que hacíamos referencia. Lo que hemos hecho es asociar un número a cada uno de los vendedores. Por ejemplo, para Lozada el número 1, para Palacio el número 2 y para Venturi el número 3. Si ustedes se fijan, el primer cliente de Lozada, que está representado por el número 1, es Antonietti. ¿Bien? Sin embargo, para el cliente que sigue en nuestra lista, que es Brizuela, el vendedor es Venturi. Revisemos en nuestra tabla anterior. Fíjense que para Brizuela el vendedor es Venturi. Para Carreño el vendedor es Palacios. Por tanto, el número que sigue para Carreño es 2. Y como habíamos visto, para Dávila el vendedor es Lozada. Fíjense acá, para Dávila el vendedor es Lozada. Y aquí entonces cómo hemos estructurado la información. Bien, con el campo puntero. En la práctica, el uso de un entero como puntero utiliza menos espacio que todo el nombre. Por lo tanto, esta representación economiza espacio, sobre todo si cada vendedor tiene muchos clientes. Ahora,
Supongamos que la gerencia de comercialización necesita una lista de clientes de un vendedor determinado. ¿Ok? Tenemos entonces un vendedor y queremos saber cuáles son sus clientes. Una forma de simplificar la búsqueda es utilizar los punteros de otra manera. Cada vendedor puede tener un conjunto de punteros que dan la posición de sus clientes. La principal desventaja de esta representación es que cada vendedor puede tener muchos punteros y que el conjunto de estos cambiará cuando agreguemos o eliminemos clientes. Pero bueno, es una forma más de tener la información. He aquí entonces de lo que estamos hablando. Tenemos vendedor y puntero. Bien, hemos estructurado entonces nuestros vendedores, que en este caso son 3, con los punteros. Si nosotros vamos a traernos esa tabla, esperen. Muy bien, entonces fíjense ustedes el orden. Para losada nosotros tenemos el 1, ¿bien? Que sería en realidad acá el 1, el 4, el 6 y el 9. Creo que ok, esta fue la que tenía que traer, donde estaban los nombres. Fíjense, tenemos para losada 1, 4, verifiquen ustedes ahí, 6 y por último 9. Para Palacio, nosotros tenemos 3 y 7. Wow, no esperaba eso. Bueno, vamos a usar este mismo. 3 y 7. Bien, y para Venturi tenemos entonces el 2, fíjense, el 2, ahí está Venturi, el 5 y el 8. Bien, ahí podemos ver entonces otra forma de organizar la información. ¿Cuál era esa desventaja que podríamos observar? Es que a medida que esto aumenta, nosotros deberíamos continuar en la numeración, pero si hay alguna modificación en los clientes, entonces el puntero cambiaría. Por ejemplo, supongamos que Dávila deja de ser cliente, bien, o que entre Dávila y Antonietti se ingresa, porque esto está en orden alfabético, como ya se habrán dado cuenta, a alguien que tenga un apellido con G. Eso significa que Dávila se correría en un lugar, por tanto su puntero sería ya no 4 sino 5. Bien, 5 estaba asignado a Venturi. Eso significa que se debería modificar para todos, o en su defecto dejar, si desapareciera un cliente, un espacio. Bueno, y ahí están todas las objeciones que a ustedes se les pueda ocurrir. Otra forma de almacenar los datos la veremos a continuación. En este caso diremos que el vendedor posee un puntero que apunta a su cliente. Ahí está lo que estamos diciendo.
tenemos a Lozada, que tiene una flechita que apunta a su cliente. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que lo que representa este enlace es que nosotros estamos haciendo referencia al siguiente cliente. Bueno, ¿qué significa esto? Lozada tiene como cliente a Antonietti, pero acá vemos el 4. Eso significa que el siguiente cliente de Lozada se encuentra en la ubicación número 4. Bueno, esa ubicación número 4 que está dada por el puntero nos está mostrando este lugar. Bien, si ustedes se fijan, esto es 4 y a continuación está el 6. Eso significa que el siguiente es el 6 y luego está el 9. Eso significa que el siguiente en la lista de clientes de Lozada se encuentra en esta posición. A continuación, Lozada deja de tener clientes, por tanto, lo que se pone es el 0. Revisemos una vez más con Palacios. Palacios atiende, fíjense en nuestra tablita, atiende a Carreño. ¿Bien? Eso significa que Palacios está relacionado con Carreño. Bien, luego, como ustedes pueden ver, el enlace va hasta 7. Entonces vamos a ver con qué podríamos hacer un corchete o algo así. Bien, vamos a probar con esto. Vamos hasta 7. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, fíjense que estamos nosotros en Carreño, que es el primer cliente de Palacio. Que está referenciado al puntero 3. Eso significa que nos debemos ubicar en primera instancia en el 3. Bueno, ahí está Carreño. Hemos visto que esto es 7. Eso significa que el enlace va hasta 7. Luego sigue Pedrotti, como una profesora que yo tenía. Bien, y vamos a ver. Sigue Pedrotti. Ahí está. Y es Palacios. Ok. Entonces hemos podido comprobar cómo sigue. Fíjense que Venturi es 2. Eso significa que nos ubicamos en 2. Luego nos dice que vayamos a 5. Vamos a hacer en este caso un 5. Ok. Entonces estamos en 5. Estamos en 2, perdón. Y tenemos que dirigirnos hasta 5. Bien. Ahora lo vamos a pintar de un colorcito. Y como ustedes pueden ver, Venturi nos llevaba con el puntero hasta 2. Y en este enlace estaba enlazado a 5. 5 viene acá. Fernández. Luego va a 8, que es Sánchez. Y luego de Sánchez
no va a ninguno más, por eso va el 0. Entonces, como hemos visto en la lista de clientes, el campo enlace apunta al siguiente cliente del mismo vendedor, indicando el último cliente asociado con un 0. Bien, ahí hemos visto el ejemplo con Lozada, con Palacios y con Ventura. Usando esta representación nos damos cuenta que es más fácil obtener la lista de clientes para un vendedor determinado e insertar y eliminar los clientes. ¿Por qué? Porque el enlace nos está diciendo inmediatamente después la ubicación del siguiente cliente de un determinado vendedor, cuyo primer cliente está referenciado en la segunda columna, donde podemos leer puntero. Bien. Ok. Entonces, ¿cuándo utilizaremos puntero y cuándo enlace? El puntero utilizaremos cuando un elemento de una lista apunta a otro de una lista distinta, como podemos ver en nuestra primera gráfica, y el enlace cuando lo hace hacia otro pero de la misma lista, como podemos ver en nuestra segunda gráfica. Lo siguiente, que es cómo se estructuran los datos, lo veremos en el siguiente video. Recuerden visitarnos en paralafacviewmenu.blogspot.com. Chao.